El día de hoy vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con álgebra básica y el concepto de valor numérico. Es un ejercicio de aplicación a un polinomio general. Dice el ejercicio: la notación general de un polinomio de grado n con una sola variable x puede ser... Bueno, aquí tenemos entonces nuestra notación. Por muy rara que parezca la notación de este polinomio, aquí lo único que nos están indicando es de que estas a son los coeficientes. A sub n, a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0 son simplemente números, coeficientes. Y este n menos 1, etcétera, vienen siendo los exponentes de la variable. Entonces esto pues, digamos, no nos puede confundir. Un ejemplo cualquiera podría ser este. No sé, 5x a la 8 más 6x a la 7 más, etcétera, hasta que por aquí hay uno que diga, por ejemplo, 10x a la 1 y al final termine con un 9, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, lo que nos indica la notación de este polinomio es que, recalco, las letras de adelante, estas a son números, son los coeficientes. Por ejemplo, aquí sería el 5, el 6, etcétera, el 10, el 9, ¿sí? Y este numerito que tenemos por aquí no es más que el exponente. Por ejemplo, aquí sería 8, 7, bueno, etc. Es lo primero que hay que entender del ejercicio. A nosotros nos están solicitando encontrar el valor de ese polinomio general cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. Y aquí debemos recordar cuál es el valor de las potencias cuando la base es 0 o cuando la base es 1, antes de analizar el polinomio como tal. A ver, ustedes recordarán que cuando la base es 0, el resultado de la potencia siempre nos da 0, por decir algo. 0 a la 2 significa 0 por 0, pues 0. Un ejemplo cualquiera, 0 a la 4, 0 por 0 por 0 por 0, pues nos da 0. Entonces no importa el exponente, si la base es 0, por decir algo 0 a la n, el resultado será 0. O si estamos hablando, por ejemplo, 0 a la n menos 1, el resultado será 0. Bien, es algo a considerar antes de analizar cuál es el valor numérico del polinomio cuando x es igual a 0. ¿Qué pasa cuando x es igual a 1? A ver, ¿qué pasa con la potencia cuando x es igual a 1? ¿Lo recuerdan? ¿A qué es igual? Por ejemplo, pongo 1 a la 2. 1 a la 2 significa 1 por 1. Ah, bueno, entonces nos da 1. ¿Qué significa, por ejemplo, 1 a la 4? Pues 1 por 1 por 1 por 1, entonces nos da 1. Entonces aquí hay que recordar que la potencia nos va a dar 1 si la base es 1, no importa el exponente. Y como no importa el exponente, si yo digo, por ejemplo, 1 a la n, entonces va a dar 1. ¿Qué significa, por ejemplo, 1 a la n menos 1? Significa 1. Eso es lo que debo recordar para analizar el valor del polinomio cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 1. Por ejemplo, pensemos cuando x es igual a 0. ¿Qué nos dará el polinomio? El polinomio nos dice a n por x a la n, pero ya estamos diciendo que x es 0, entonces nos queda 0 a la n. Sigo, más a la n, perdón, a n menos 1. A n menos 1 por x a la n menos 1. Pero x es 0, entonces por 0 a la n menos 1. Más otros términos que hay por aquí, más a1 o a sub 1 por x. Entonces, a1, pero x recordemos que es 0, entonces por 0, y al final más una a sub 0. En conclusión, como ya sabemos, cuando la base es 0, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos da 0. En conclusión, aquí todo esto nos daría 0, excepto un término. Miremos, por ejemplo, aquí nos daría a n por
0 elevado a la n, pues ya sabemos que nos da 0, más a n menos 1, 0 elevado a cualquier número, bueno, entonces da 0, más, enseguida hago este producto, a 1 por 0, más a sub 0. Pila, no confundir este término con que hay una multiplicación por 0, esto es un subíndice simplemente para denotar el término, pero aquí no hay ninguna multiplicación por 0. Sin embargo, en todos los anteriores se multiplica por 0, por ejemplo, an por 0, pues nos da 0, entonces lo puedo cancelar, o sea, no escribo nada aquí. Cualquier número, llámese por muy raro que sea, por ejemplo en este caso an menos 1, pero si está multiplicado por 0, da 0, entonces se cancela. Lo mismo ocurre con este, da 0. En todos da 0, excepto 1 que no se está multiplicando por 0. O sea que el resultado nos daría este último término, que lo que es a sub 0. Conclusión. Cuando x es igual a 0, el resultado del polinomio es el último término, que en este caso sería a sub 0. Bien, ¿qué pasará cuando x, coloquemos por aquí el resultado para tener un poquito de espacio? A ver, nos dio el último término, que es a sub 0. Esta es nuestra primera respuesta cuando x es igual a 0. Bien, ¿qué pasará cuando x es igual a 1? Pues nos vamos a basar también en estas potencias para mirar el resultado. Donde está x ahora no voy a poner 0, voy a poner 1. ¿Qué pasará? Vamos a mirar. an por x a la n, pero x acabamos de decir que va a ser 1. Es 1 a la n. Más a la n menos 1 por 1 a la n menos 1. Estoy siguiendo este polinomio, solo que donde está x voy a poner 1. Más, aquí dice a1 por x, entonces a1 por 1 y más a sub 0. Cuando tenemos de base 1, no importa el exponente, siempre nos da 1, lo acabamos de decir. Bueno, entonces aquí lo que tengo es an por 1 a la n, ya sabemos que va a dar 1, más an menos 1 por 1 elevado a cualquier exponente, llámese por ejemplo n menos 1, da 1, más, etcétera, más a por 1, que enseguida hago este producto, a 1 por 1, más a sub 0, que este pues no está multiplicado aquí por 1, aunque siempre hay un 1 implícito, pero aquí de manera explícita no está. Bien, pero ¿qué es multiplicar por 1? Pues es escribir el mismo número, nos va a dar el mismo número. Por ejemplo, aquí tenemos an por 1, an por 1 nos da an, más an menos 1 por 1, pues da este mismo an menos 1. Bueno, eso lo sabemos todos, pues cualquier número multiplicado por 1 da el mismo, etc. Por ejemplo, a1 multiplicado por 1, pues va a dar a 1 y más a sub 0. Y esta sería la respuesta, el valor numérico del polinomio cuando x es igual a 1. Entonces, en resumen, cualquier polinomio tiene un valor de este último término, o sea, a sub 0, cuando x es igual a 0. Y tiene un valor solamente de los coeficientes, que en este caso se llamaron an menos 1, etc., a1, a sub 0, cuando x es igual a 1.